Marcos, y hoy venimos con un tema muy interesante, sobre todo para en estos tiempos que sentimos tantas dudas, tantas preguntas con respecto a nuestra fe, nuestra creencia, sobre todo en especial a los hermanos como nosotros. Yo soy católico y cristiano católico, ¿no? Como la mayoría de las personas que tal vez me están viendo, y para todos, para los no católicos también. Eh, ¿Y por qué interesa? Sobre todo, primero, el ser cristiano, hijo de Dios, es lo más interesante de esto, ¿no? Es la alegría de ser cristiano, la alegría de ser parte de esta familia, porque finalmente eso es lo que Jesucristo quería, que seamos uno. Y esta familia, a pesar de que ha tenido muchas divisiones, hay muchas diferencias entre la forma de pensar de católicos, cristianos católicos y cristianos que no son católicos, ¿no? O que se pronuncian como no católicos. Entonces, pero sin embargo, ha venido a colación muchas preguntas, muchas dudas, muchos miedos. Me da demasiado miedo mostrarme católico ante los demás. O cuando preguntan, siempre nos queremos hacer los modernos, nos queremos hacer los que pues no estamos dentro del círculo de la iglesia católica, ¿no? O no reconocernos como católicos, porque tal vez nos avergüenza, o hace mucho tiempo no vamos a la iglesia, no nos aparecemos por allí, y pues vienen algunos ataques de tal vez de cristianos, de no cristianos, y como por ejemplo los ateos, ¿no? Los agnósticos, que nos tildan de homofóbicos, nos tildan de retrógradas, que nuestra iglesia, solo en nuestra iglesia, o mayor parte de nuestra iglesia, hay pederastas, sobre la castidad de los curas, que no debía existir, y todos estos ataques eh, en masa que vienen, homofóbicos, también nos dicen que somos homofóbicos, que no aceptamos eh, a las personas que tienen tendencia a la atracción por el mismo sexo, lo cual no es verdad y ha sido desmentido por muchos papas. Y, y bueno, y todos estos ataques vienen como piedras de nuestra cabeza, ¿no? Y lo más rápido y lo más fácil siempre va a ser acomodarnos en la modernidad. Por eso que muchos católicos decimos que ya no somos católicos, o que no somos, no creemos, simplemente no religiosos, y de alguna forma nos comunicamos con Dios de una forma muy particular, ¿no? Que es así, respetable, para mí es respetable, pero sin embargo quería traer a colación un tema muy importante, que es la alegría de ser católico. Uno puede ser católico a pesar de todas las piedras que nos mandan en el camino, en las calles, por donde vamos. Siempre hay este rechazo y este miedo, sobre todo de ser católico o de decirse, ¿no? Y yo creo que viene por parte de estos hermanos que no son creyentes o que se consideran no creyentes, y también por parte de los no, que no están dentro de la iglesia católica, de los cristianos no católicos. Viene bastante ataque, sobre todo por parte de estos hermanos, que nos dicen que no nos aprendemos la Biblia, que tenemos cosas que están fuera de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, podemos traer como un recuerdo a Jesús, ¿no? Que es básicamente, y el prefijo cristiano nos hace recordar a Jesucristo.
Entonces, si el prefijo, solamente el decir cristiano, nos hace recordar a Jesucristo y recordamos que Jesucristo nunca escribió nada. Sin embargo, esta Biblia, sí, los católicos también consideramos que es sagrada. Sin embargo, no es una llave o un libro que solamente con el simple hecho de conocerlo, con el simple hecho de aprendernos algunas citas bíblicas, lo cual no es malo, pero por el simple hecho de aprendernos algunas citas bíblicas ya podemos atacar o usar en contra de los hermanos católicos, y eso ha pasado, pasa, y tenemos todos esos miedos, ¿no? Que también sobre algunos actos de la Iglesia Católica, sobre la Edad Media, también hay mucho que conversar sobre eso. Sin embargo, dentro de la Iglesia Católica hay muchas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, me parece una gran fuente de agua viva, los sacramentos, ¿no? Que es algo que yo hace poco me he casado, menos de un año, soy casado, y puedo ver de que en todos los sacramentos siempre tenemos un celebrante, tenemos ya sea un diácono en el bautizo, en el mismo matrimonio, pero sin embargo me he dado cuenta este año de que en el sacramento del matrimonio los celebrantes en realidad son los mismos novios, los mismos esposos, que se convierten en esposos, ¿no? Y por eso que hay tanta alegría, hay algo que a pesar de tantas cosas en la edad moderna que nos han metido de que la iglesia está mal, la iglesia no debe existir, sin embargo para estos actos de alegría como el matrimonio hay una ilusión, y mayormente muchos católicos alejados o hasta no católicos exigen o quieren hacer un matrimonio dentro de la iglesia católica porque les parece bonito, les parece atractivo, les parece interesante. Y pues, ¿por qué? Porque una vez más este sacramento hace dar una alegría a los católicos. Hasta en el mismo momento, yo soy hijo de un católico muy practicante. Mi padre, Leopoldo, ya fallecido hace ya casi 2 años, siempre me ha transmitido esta fe y esta alegría. Y he conocido muchos curas que me han comentado de que incluso para el momento de morir, muchas personas o que no creían en Dios o que eran no católicos han tenido la necesidad de pedir esta unción, porque en ese momento en que se te va la vida necesitamos ese perdón, necesitamos entrar en paz a una próxima vida o a lo que Dios nos depare, a la vida eterna. Entonces, si Dios nos depara la vida eterna, claro, pero estos sacramentos no están hechos de casualidad y son como por ejemplo el matrimonio, que se nota su estructura, una estructura llena de alegría, llena de celebrar la vida y con la belleza, juntando con la belleza de nuestras iglesias. Pero no solamente tenemos a esta hermosura, también tenemos algo que parece muy común, pero son las Eucaristías, ¿no? Las Eucaristías, las misas, son importantísimas porque nosotros recibimos a Cristo en nuestras manos, recibimos al mismo Jesucristo. A diferencia de otros cristianos, nosotros no hacemos representaciones simplemente,
nosotros de verdad recibimos a Jesucristo en nuestras manos. Entonces, no es un simple acto de recordatorio o de pequeño eh, memorial, ¿no? Sino es realmente Cristo vivo. Es un memorial, sí, de toda la pasión, pero sin embargo representa a Cristo vivo, que está junto con nosotros y nuevamente se dona y nuevamente se hace uno, se hace pan. Entonces es otro de nuestras riquezas. Ahora, en este sentido, pues también hay muchas fallas tal vez de parte de nosotros los católicos al no querer participar activamente en nuestros grupos, o dentro de la misma iglesia, ¿no? Entonces, al no tener una participación activa dentro de la iglesia, pues es muy fácil desconocerla. Al desconocerla es muy fácil criticarla, es muy fácil eh, decir que tiene muchos defectos o dejarse llevar por la prensa. Nosotros también, a Dios gracias, tenemos una prensa católica. Yo desde muchos años sigo una prensa muy conocida tal vez por muchos de ustedes y por algunos católicos. Eh, y si no lo conocen, pues les invito a que entren a Así Prensa. No tengo ninguna relación con asiprensa.com, me lo voy a dejar en la descripción. Asiprensa.com es un portal católico importantísimo donde podemos ver, y también hay eh, otras prensas católicas como la del Vaticano, donde podemos encontrar todo este fundamento, pero a veces el problema que la desidia de muchos católicos no nos permite aproximarnos, no nos permite acercarnos a que podamos ser más participativos. Y el hecho de que no seamos participativos dentro de la Iglesia Católica nos hace escuchar noticias de prensa, noticias muy fácilmente manipulables. Entonces, hace poco, ¿no? Ha fallecido el Papa emérito Benedicto XVI. Y tenemos otra gracia, la sucesión apostólica ininterrumpida desde Pedro, el apóstol Pedro, hasta ahora nuestro querido Papa Francisco, que ha sido una gracia tenerlo en este tiempo, al Papa Francisco, y que tenemos esa gracia que yo creo que ningún otro ninguna otra iglesia puede decir de que tiene toda esa sucesión ininterrumpida desde Jesucristo, ¿no? Es otra gracia que nosotros podemos sentirnos alegres, podemos sentirnos eh, contentos. Y es aquí donde yo quiero traer a colación los diversos carismas que se han creado. Sintámonos muy felices porque cada carisma, es cierto de que a pesar de los carismas que hemos tenido dentro de la Iglesia Católica, hay un tiempo oscuro de la Iglesia Católica, hay un tiempo muy lamentablemente por dejarnos llevar por tiempos de poder. Sí, nadie niega que ha habido problemas dentro de la Iglesia Católica. Y en repetidas veces diferentes papas han pedido perdón por estos errores de la Iglesia Católica. Y han sido en otros tiempos y seguirán habiendo algunos escándalos, porque dentro de la Iglesia Católica hay hombres. Y al haber hombres, lógicamente existen estas fallas, estas equivocaciones. Entonces, no nos sorprendamos de que solamente porque existen algunas personas que se dedican a atacar a la Iglesia Católica. Es cierto de que se han cometido actos muy lamentables y que tienen que ser sancionados. Pero sin embargo, también ha habido muchas obras de caridad
que se han hecho a lo largo de la Iglesia Católica. Y representando es solamente entrar en algún movimiento cualquiera de la Iglesia Católica para fijarnos qué tanto bien hace. Y aquí quiero traer a colación los diferentes grupos y carismas, como yo. Yo pertenezco al camino catecumenal, he nacido, mi padre ha sido prácticamente fundador del camino catecumenal en el Perú. Y entonces él me ha transmitido toda esta fe desde muy pequeño. Yo nací desde la barriga de mi madre en, en la iglesia y he podido amamantarme de este amor, de esta alegría de mi padre hasta sus últimos días de mi vida, de su vida, perdón. Y he podido vivir con él, con su ejemplo, siempre él tildándose de sus errores, nunca creyéndose perfecto. Y un cristiano como él tenía esa alegría de ser cristiano, la alegría de transmitir, como por ejemplo en este grupo particular del Camino Catecumenal, donde también pueden haber humanos, hay humanos, hay errores, pero sin embargo, en esta pluralidad, en estos diferentes carismas, porque no solo existe el Camino Catecumenal, hay otros hermosos carismas que hacen tanto bien a la Iglesia Católica. He conocido muy de cerca a la Renovación Carismática, otro grupo o carisma dentro de la Iglesia Católica que hace demasiado bien a la Iglesia Católica, ¿no? La iniciación cristiana en el camino catecumenal también. Después existe también el grupo Juan 23, la Legión de María, y tantos otros grupos que están dentro de nuestra realidad en la iglesia, que también son muy importantes y que hacen mucho bien, ¿no? Sería muy largo extenderme sobre eso y es sobre lo que yo quisiera hablar en el próximo video. Hágame saber sus dudas sobre la iglesia y sobre qué es lo que quisieran que hable en el próximo video. Entonces, hermanos, nada, no nos sintamos mal, no nos sintamos cohibidos por las preguntas y las piedras que nos lanzan en el camino. Y al contrario, sintámonos fuertes como los primeros cristianos cuando eran atacados por los romanos, se sentían casi pisoteados, pero sin embargo juntos, unidos. Y todo este pequeño grupo, puñado de personas, pudo hacer que se extienda hacia diferentes lugares del mundo el cristianismo, que en ese entonces solo existía un solo cristianismo. No había divisiones como ahora, pero vivamos con esa alegría. Yo hoy mismo voy en unos momentos a la Eucaristía, a la misa, y pues nada, a sentirnos contentos, a sentirnos felices y transmitir esa alegría a donde estemos, que es también, ya en conclusión, esta alegría que sentimos, que tenemos, también es importante transmitirlo en el trabajo, en la calle, en el entorno, donde nos rodeemos, que ellos sepan que no somos unos tontos, sino que sí pueden haber cristianos con alegría, felices, y que puedan compartir estos momentos en medio de una crisis de valores, en medio de una crisis sobre todo, de fe, porque ya no se quiere la fe. Queremos ser modernos, queremos cambiar, queremos quedar bien con la sociedad. Es la verdad. Muchas veces el orgullo propio no nos permite el poder ser buenos cristianos. Hasta el próximo video y nos vemos. Chao.